Buenas noches, iglesia. Nuevamente aquí en el estudio bíblico. Recordemos que estamos viendo el libro de Primera de Samuel. Empezamos hoy el capítulo 14, pero vamos a recordar algo del 13, muy sencillo, como lo puntual, que fue el momento en que iba a entrar Saúl en una guerra. Iban a empezar ellos con una guerra con los filisteos y tenían que esperar que llegara, él tenía que esperar que llegara Samuel para hacer el holocausto, que era lo que le correspondía al sacerdote. Pero en vista de que no llegaba Samuel y ya era el séptimo día, en el cual era como el límite del tiempo, Saúl se precipitó y fue el que ofreció el holocausto. Y al momento ya venía Samuel. ¿Por qué? Porque las personas que tenía él a cargo del ejército estaban yendo porque estaban muy asustados de enfrentarse a los filisteos. Y él dijo, no, si yo no hago esto, se van a seguir desertando todos y ¿qué va a pasar? Entonces, fue el primer error que tuvo Saúl, y que Samuel cuando se encontró con él le dijo, locamente has hecho. Bueno, aquí vamos ahorita ahora en el capítulo número 14, tiene que ver con los votos precipitados de Saúl también. O sea, vemos cómo Saúl se movía sin esperar en lo que tenía que el Señor hacer, sino él siempre guiado por lo que él veía, por la angustia de lo que él escuchaba, lo que fuera, él actuaba. Entonces aquí vamos a mirar que en un momento se van a enfrentar nuevamente a los filisteos. Pero ¿qué pasa? Pasa aquí es que Jonathan y su escudero dijeron, entre ellos dos le dijo Jonathan al escudero, ¿por qué no vamos hacia la guarnición de los filisteos? Pasemos hacia allá y Dios nos dará la victoria. Y pusieron ellos, dijo él, con ciertas palabras que ellos digan, esa será la victoria que nos va a dar el Señor. Entonces vamos a mirar, aquí vamos a leer un momentico el versículo, en el versículo 6, en los 6. Dice el 6, y dijo pues Jonathan a su paje de armas, o sea, al escudero con quien iba, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí podemos ver la gran fe que tenía Jonathan. Él mismo dice, era apenas ellos dos nomás, dicen, para Dios no es difícil salvar o con muchos o con pocos. Si ha de dar la victoria, el que la da es el Señor. Entonces vemos que tenía una fe muy grande Jonathan en ese paso que iba a dar. Y dice acá, si nos dijeren, o sea, esa es la palabra que ellos dijeron, y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Eso es en el versículo número 10. O sea, esa es la señal que ellos estaban esperando, que los filisteos les dijeran, subid, subid. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo número 12 es muy claro, dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, o sea, detrás de él iba el escudero, Jehová los ha entregado en manos de Israel. O sea, él ya iba seguro de lo que iba a suceder. Y dice que en ese camino 20 hombres quedaron muertos, el escudero los iba
los iba matando. 20 hombres en un momento quedaron muertos ahí. Y de esta manera, de pronto, miren lo que le pasó a Jonathan. Si hubiera esperado Saúl, también el Señor le hubiera dado esa victoria con unos pocos. Es verdad que fueron desertando muchos para irse a enfrentar a los filisteos, pero igual Dios le hubiera dado la victoria. Aquí se la dio a Jonathan. Dice entonces aquí dice aquí ya después, esta fue, dice aquí en el 14, y fue esta la primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio en medio en la media yugada de la tierra, en lo que iban llegando ellos allá. Y hubo un gran pánico en ese campamento, porque la guarnición se alborotó y todo, y entonces la tierra temblaba y hubo una gran consternación. Entonces Saúl dijo, pasad revista aquí al ejército, a ver quién hace falta, o si están todos. Inmediatamente pasaron revista, dijeron, realmente no está ni Jonathan ni su escudero. Entonces, ¿qué es lo que dijo Saúl? Dice aquí en el 18, Saúl buscó al sacerdote Ahías, traed el arca de Dios. Bueno, aquí dice el arca, pero seguramente era para mirar el efod, que era donde se iba a echar suerte para ver qué hablaba Dios. Y estando allí, aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto cada vez iba aumentando, iba creciendo de gran manera. Y dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, detén tu mano. Hay una gran confusión. Y subieron todos, dice aquí, dice, juntando Saúl a todo el pueblo, con él llegaron hasta el lugar de la batalla donde se estaba dando esa batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había una gran confusión. O sea, entre los mismos filisteos estaban ellos mismos matando. Había tanta confusión y tanto alboroto que ellos mismos estaban acabando entre ellos mismos. Y dice aquí el 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, que habían venido con ellos y a los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido, los que anteriormente huyeron para enfrentar a los filisteos, en este momento se reunieron todos y vinieron a la batalla. Dice en el 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel que fueron puestos en apuros, aquí dice, porque esos fueron los votos, lo malo que mandó hacer Saúl. Aquí voy a leerlo. Ellos estaban en esa batalla, pero sin embargo, ¿qué dice Saúl? Dice aquí, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. De tal manera que nadie probó bocado, aún estaban agotados, cansados, sin fuerzas. Y sin embargo, Jonathan no escuchó esa instrucción que había dado su papá. Y pasando allí, había una cantidad de miel en ese lugar. Y dice, pero Jonathan, no habiendo escuchado lo que dice su padre, alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó del panal de miel y la llevó con su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Cuando dice aquí aclarados sus ojos, es que recobró nuevamente fuerzas, porque él, acordémonos que también estaba en la batalla, entonces estaba extenuados, estaban cansados. Tan pronto él pudo probar la miel, recobró nuevamente fuerzas, las calorías
que da la miel. Entonces volvió otra vez en sí y el pueblo se dio cuenta de lo que pasó. Entonces le dijeron, tu padre dijo que era maldito el hombre que tomara alimento ese día. Entonces él dijo, pero mi padre ha turbado el país con esto. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera podido comer libremente? ¿Y qué sucedió entonces a raíz de que Saúl dijo que no podían comer? Pues aquí vamos a leer en el 31 en adelante. Dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajolón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín. O sea, después de que terminaron con ellos, se tiraron hacia el botín, tomaron las ovejas, las vacas, los becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y voy a pasar aquí para que veamos la instrucción que el Señor había dado en Deuteronomio 12, 16. Lo vamos a leer desde el 15. Con todo, es la instrucción que el Señor estaba dando aquí en el santuario único, que cómo se iba a realizar los sacrificios, qué se hacía con la sangre, qué se hacía con la carne y todo. Entonces dijo, y con todo podrás matar y comer carne con todas tus poblaciones conforme a lo deseado, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio lo podrá comer como la gacela o el ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, será derramada como el agua. Entonces aquí vemos el pecado que ellos estaban cometiendo, precisamente era ese, que estaban comiéndose la carne con sangre y todo, no como el Señor había dado la instrucción. Era tal el hambre, era tal el desaliento que tenían, que ellos pasaron por alto todo eso y empezaron a comer de esta manera. De esa forma, ¿qué dijo él cuando le advirtieron a Saúl de lo que estaba pasando? Entonces él inmediatamente los llamó y les dijo, por favor traigan todos las ovejas y degollarlas aquí, comed, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. O sea, ya les digo, no, traigan todo acá, vamos a hacerlo de la manera que Dios lo mandó, como lo ordenó el Señor. Entonces después dice acá, ante la situación que se había establecido allí, puso aquí también en aprietos a Jonathan. Saúl dice aquí en el 38, dice acá, venid acá todos los principales del pueblo y bebed, sabed y ved lo que he considerado en este pecado de hoy. O sea, lo que él consideró con el pecado. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo, dijo luego a todo Israel, o sea Saúl dando la instrucción, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová de Israel, da suerte perfecta. O sea, iban a echar suertes para ver quién era el culpable de toda esa situación. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl. Y el pueblo entonces salió, ¿qué? Libre de lo que había sucedido. Y luego dijo Saúl, echad suertes entre mí y Jonathan, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonathan. O sea, como él ya había dicho que el que comiera sería maldito, entonces cayó sobre Jonathan. Él decía que era maldito el que iba y que iba a morir. Entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. Jonathan se lo declaró y dijo,
Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en la mano, y he de morir, le pregunta él a su papá. Y Saúl respondió, así me haga Dios, aún me añada, que sin dudas morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues hoy ha actuado con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. O sea que el pueblo, que Dios estuvo con Jonathan en esa guerra y en esa victoria que dio. De esta manera, Saúl dejó de perseguir ya a los filisteos en ese momento y cada quien se fue a su lugar. La vida de Jonathan fue salva, no hubo más problema. Y después viene nuevamente en el capítulo número 15, que es la desobediencia de Saúl. Nuevamente vemos a un Saúl muy precipitado en lo que hace. Miremos anteriormente lo que hizo. Además no fue nada sabio lo que le dijo que el pueblo no pudiera hacer, de poderse alimentar antes. Acababan de pasar por una guerra y seguían en las batallas, pues qué fuerzas, qué alientos tenían. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Tomó lo que el ganado y pecó porque realmente hicieron contrario a lo que el Señor había dado como instrucción con respecto a lo que era la carne y la sangre, para poderla comer la carne sin la sangre. Ahora aquí nuevamente Saúl vuelve y comete otro error. Dice aquí, vamos al versículo número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos en cuanto a la parte de la santidad de Dios, cómo él abomina totalmente el pecado. Y era un pueblo que estaba ya de una inmoralidad tan grande, y como él decía, habían pasado ya 400 años. Era un pueblo que estaba en el desierto y eran descendientes de Saúl. Sin embargo, el Señor tenía pendiente eso de que ellos habían atacado al pueblo de Israel tan pronto salieron de Egipto. Era un pueblo, como salió Israel, vulnerable, débil, y sin embargo ellos como que aprovecharon eso, y eso al Señor le ofendió muchísimo esa situación. Entonces él está dando aquí la instrucción de que tenía que acabar ya con ese pueblo, para acordándose de todo lo que ha pasado. Le estaba dando otra vez una oportunidad más a Saúl para que hiciera las cosas de la manera correcta. Por eso le dijo, con todo ha de acabar, todo lo que respirara con lo cual tenía que él terminarlo. Entonces dice acá, así fue, él fue y acabó con todo, pero no con todo lo terminó. Dice aquí que vino, tomó lo mejor, tomó al rey Agag, lo dejó vivo, y tomó lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, a su parecer, lo que a ellos les pareció, pero esto no lo destruyeron. Entonces viene aquí ahora, vino palabra de Jehová para Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se puso muy triste Saúl a raíz de lo que el Señor le dijo ese día. Entonces madrugó luego Saúl para irse a encontrar Samuel madrugó para irse a encontrar con Saúl, porque esto fue lo que le dijo el Señor a Samuel.
diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. O sea, después de toda la guerra y todo, ¿qué hizo Saúl? Se levantó un gran monumento para mostrarse en su orgullo la victoria que él había tenido. Sin embargo, ¿qué? No había sido obediente con todo lo que había hecho, porque dejó al rey vivo y tomó lo mejor de lo que a él le pareció, porque en él había, ¿qué? Avaricia. Entonces, más adelante, del 10 al 23, voy a leer en general, iba por aquí, vamos al 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Le dice a él, a Samuel, que él cumplió con la palabra. Y Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Claro, estaba escuchando las vacas, las ovejas, todo. Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahora aquí justificándose él, dice el pueblo. Está justificando diciendo, es que el pueblo quiso coger lo mejor. El rey era el que daba la instrucción. Y la instrucción era que todo lo acabaran, todo lo mataran. Pero él dijo, aquí dice entonces, que el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. O sea, que era para traerlos, para hacerlos en sacrificio para el Señor, pero que lo demás sí lo habían acabado. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Has vuelto con el botín. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él quedó contento porque destruyó a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Esto quiere decir, él está poniendo qué pasaba con estos pecados visibles de los hechiceros, y todos eran pecados de muerte. Entonces le está diciendo, tanto la rebelión, la desobediencia, lo que hizo él, es igual que ese mismo pecado de adivinación, es la misma cosa. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado. O sea, reconoció que él había pecado, pues, pero he pecado, pero como no con un arrepentimiento de verdad, he pecado, porque el hombre ya la venía embarrando, como se dice, y él quería que ante el pueblo se le reconociera su gran victoria, porque él se lo dice atrás. Cuando estuvimos leyendo, él le dice que delante de los ancianos pues se le reconociera su gran victoria que él había tenido. Entonces dice: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temió al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, la justificación. Él no está reconociendo genuinamente que él fue el que dio esa orden, no fue el pueblo. Él permitió que el ganado fuera recogido, lo mejor de todo, y traer al rey casi nada.
Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando hablamos también de aquí de que el Señor le pesa, cuando dice me pesa haberlo puesto por rey, no quiere decir que el Señor Dios todo soberano, recordemos que una de las áreas del carácter de Dios es ser inmutable, que no cambia. Él sabía lo que pasaba en el corazón de Saúl, él conocía. Ese me pesa es me conmuevo de ver cómo este hombre insistió en seguir haciendo lo que a él le parecía y no me obedece. O sea, me conmueve el corazón de Saúl, me conmueve. Es más de eso, se hace referencia a eso. Esto se llama antropomorfismo. Antropo, que es de hombre, y morfismo de forma. O sea, que es una forma en que Dios nos va a hablar y tenemos que aprenderlo a entender en la palabra que es muy parecido a nuestras expresiones, a nuestros sentimientos, para que podamos entender el lenguaje del Señor en cuanto a lo que nos quiere decir, como nosotros lo sentimos y vemos. Cuando Él dice que Él oye, que sus manos, recordemos que Dios es espíritu, pero entonces Él nos está hablando de acuerdo a nosotros que podamos tener claro ese entendimiento de lo que Él nos dice acá. Bueno, seguimos acá entonces, acá en el del 24 que estamos leyendo al 31. Entonces Samuel le dijo a Jehová que, le está diciendo que lo había desechado ya, que el Señor le había desechado, y que lo primero que pensó Saúl fue en Jonathan, su hijo, porque es que el que le iba a heredar era Jonathan. Al ser desechado dentro del reinado, era que su hijo no iba a heredar ya el reinado. Entonces dice aquí, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti, pero antes, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas el rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. O sea, la parte simbólica de cuando se rasga el manto, él le está diciendo, hoy ha rasgado de ti tu reinado y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante, no es aquí donde dice delante de los ancianos. Vea cómo le hace el reconocimiento. En el 30, que es muy importante. Yo he pecado, pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, lo que más le importaba era a él cómo impresionar a quién, a los hombres. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, no estar pendiente de poder halagar al hombre, de que, o sea, agradarlos. Primeramente tenemos que buscar agradar a Dios por encima de todo. Si Dios nos da una instrucción, si al otro no le parece, pero si te ha dado una instrucción, cumplamos con lo que Dios nos ha dicho, no lo que piensa el fulanito o va a decir el otro, no. Y la palabra misma dice, cuando lo que la palabra dice, pues eso hemos de hacer, no es acomodar la palabra a nuestra situación. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra, nosotros no podemos acomodar la palabra a las circunstancias nuestras. Y luego dice, volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel, tráeme a Agag, el rey de Amalec. Y Agag vino alegremente, o sea, el rey llegó, dijo, no, yo ya me salvé, ya no me mataron ni nada, ya está bien. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres.
Entonces Samuel cortó en pedazos al rey delante de Jehová en Gilgal. El mismo Samuel fue el que acabó con el rey y lo hizo pedacitos. Y se fue luego ¿para dónde? Para Ramá, donde él estaba viviendo. Y Saúl se devolvió a su casa de Gabaa y nunca después volvieron a verse Samuel y Saúl durante su vida. Samuel siguió llorando la vida de Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. O sea, sería conmovido de todo, del corazón de Saúl, de un corazón que le importaba más las cosas materiales, que le importaba más el presentarse ante los hombres como lo mejor y no ante Dios, que lo que tenía que haber sido de esta manera. Pero vemos la sensibilidad de Samuel también, de un hombre sensible, con un corazón que se dolía por lo que había hecho Saúl. Finalmente era también amigo de él y se dolía por lo que venía para él, porque realmente ya el reinado no lo tenía en sus manos y ya su hijo tampoco, siendo un buen hijo, no iba a heredar el reinado. Entonces, estas son consecuencias de la desobediencia. Entonces tenemos que nosotros mirar también, estar atentos a que la obediencia o es obediencia o a medias no es obediencia, es desobediencia. Porque él dice, yo cumplí, maté a todo lo que había en el pueblo, a todo, pero cogí el botín y me traje el rey. Desobediencia total. Entonces tenemos que ser sensibles en esto. Dios nos pide es que seamos obedientes completamente a las instrucciones que nos da en su palabra. Esto es por hoy. Luego viene ya el capítulo número 16, que es el ungimiento de David como rey. Una feliz noche para todos.